Bueno, la doctora Margarita Sordo es investigadora en informática médica en el Brigham and Women's Hospital, perteneciente a Harvard Medical School en Boston, Massachusetts. Su formación se inició en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde se graduó en Ingeniería en Computación, y continuó sus estudios obteniendo la maestría en Inteligencia Artificial en la Universidad de Edimburgo. Posteriormente realizó un doctorado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Sussex, y el día de hoy va a compartir su experiencia en la intersección entre los sistemas de soporte a la toma de decisiones y la inteligencia artificial. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Daniel, no solo por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes y poderles platicar un poco sobre sistemas de soporte de decisión y cómo ahora con el boom que tenemos de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial puede embonar en estos sistemas de soporte de decisión. Empezamos primero tratando de entender por qué los sistemas de soporte de decisión son importantes. Porque necesitamos, bueno, o el personal médico se puede beneficiar de tener apoyo de manera sistemática a manera de que se les presente tanto la información como el conocimiento que ellos requieren, que es necesario para que les ayude a tomar decisiones, y que esta información, este conocimiento se presente en el momento adecuado para que ellos puedan tomar las mejores decisiones para cada paciente. O sea, resumiendo, es importante la función de los sistemas de soporte de decisión, es presentar esa información que es importante que los médicos recuerden, pero que es muy fácil olvidar, ¿no? Y bueno, con la cantidad inmensa de conocimiento, de datos, de información que siempre está flotando, muchas veces, bueno, es difícil para los médicos, para el personal médico recordar absolutamente todo, ¿no? Siempre me sorprendo de ver que, bueno, no solo la memoria que tienen, sino, bueno, el proceso cognitivo que el personal médico sigue cuando uno va a una consulta y empieza, bueno, es que me duele esto, es que me duele lo otro, ¿no? Y casi que puedo ver cómo los, eh, así los engranes dentro o sea, empiezan a funcionar y van filtrando cosas, haciendo preguntas, pensando qué tests pueden ser necesarios o qué medicina van a recetar. Y bueno, todo esto, o sea, un sistema de soporte de decisión se trata que les ayude en este proceso cognitivo cuando ellos están no solamente interactuando con el paciente en tiempo real, pero cuando tienen que evaluar resultados y tomar decisiones sobre qué pasos son necesarios, o sea, se tienen que tomar para dar la mejor calidad de salud a los pacientes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos de los sistemas de soporte de decisión? No solamente que puedan recolectar toda la información sobre el paciente y conocimiento que en el contexto clínico en el que se encuentra tanto el paciente en términos de su estado de salud como en el entorno clínico en el que el personal médico está interactuando con el paciente. Porque tenemos que recordar que, bueno, una visita ambulatoria va a ser muy diferente de un encuentro entre el personal médico y el paciente en el emergency room o un paciente que está admitido en el hospital. Entonces, bueno, se trata de recolectar toda esta información, todo este conocimiento para ayudar al personal médico en el momento de estar ellos dando tratamiento, servicios de salud. Y lo podemos clasificar así a grosso modo, ayudándoles a identificar dosis terapéuticas de medicamentos, tomando en cuenta siempre el estado
de salud del paciente, ¿no? En este punto en específico cae, por ejemplo, si el paciente es un paciente geriátrico y se va a prescribir un medicamento que está documentado que se metaboliza mucho más lentamente en pacientes de edad avanzada, bueno, entonces va a ser necesario ajustar la dosis. Otro ejemplo podría ser en pacientes que tienen, digamos, problemas renales o problemas de hepáticos y el medicamento que se quiere prescribir se metaboliza ya sea a través de los riñones o a través del hígado. Entonces, bueno, es necesario ajustar la dosis. O sea, nuevamente, esto es información, conocimiento importante que se tiene que recordar y que no siempre, bueno, lo van a tener, o sea, tan presente, sobre todo que, bueno, no solamente decir necesita ajustar la dosis, sino presentar sugerencias de dosis que han sido ajustadas para el caso específico de cada paciente. Lo mismo sucede con interacciones entre medicamentos. O sea, si el paciente está tomando ya un medicamento y se va a prescribir otro, o sea, es necesario checar que no vaya a haber ninguna interacción, o sea, ya sea que potencie o magnifique el efecto de una medicina al agregar otra, o que puedan tener algún tipo de interacción negativa. Lo mismo sucede con alimentos y medicinas. Otro ejemplo sería, bueno, ayudar, dada la información, o sea, del contexto clínico, del contexto del paciente, es ayudar al médico a hacer un diagnóstico que sea lo más preciso posible, porque normalmente una vez que se hace un diagnóstico potencial, viene entonces qué tratamiento se va a seguir, qué procedimientos hay que hacer para confirmar ese diagnóstico inicial. Entonces, el sistema de soporte de decisión puede ayudar en todas estas actividades que suceden en el día a día del personal médico. También, o sea, se trata de que estos sistemas de soporte de decisión provean la mejor calidad de servicios de salud a lo largo de la vida del paciente. Entonces, para esto tenemos recordatorios, o sea, de pruebas que se realizan cada cierto tiempo, como, o sea, pruebas preventivas, como puede ser el caso de mamografías, colonoscopías, examen físico anual, checar el colesterol, checar la glucosa. Todo esto, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay un gran énfasis en la medicina preventiva y todos estos test se planean, o sea, existen lineamientos clínicos que indican cada cuándo se tienen que realizar para, o sea, a manera preventiva, para maximizar digamos, la buena salud, el buen estado de salud de los pacientes y también detectar en momentos precisos o en early stages, perdón un poco por el Spanglish, pero bueno, me vienen las palabras en inglés, detectar algo, o sea, alguna enfermedad que, bueno, apenas está empezando y, bueno, y es muchísimo más fácil tratarla y hay muchísima más probabilidad de que el resultado sea un resultado positivo. O sea, lo mismo sucede con alertas. Más adelante voy a presentar un ejemplo. Cuando hay algo anormal, o sea, se realizaron ciertas pruebas, ciertos procedimientos de diagnóstico y algo salió, o sea, el resultado es algo que tiene que ser analizado por el personal médico. Entonces, bueno, inmediatamente se genera una alerta, pero con información contextual, no solamente es, bueno, esto está mal y, bueno, ahí averigua qué es lo que pasó, ¿no? Lo mismo sucede con el follow-up, dando seguimiento a tratamiento y al cuidado de la salud de los pacientes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a desarrollar un sistema de soporte de decisión?
bueno, tenemos que entender muy claro, tener muy claramente cuáles son los flujos de trabajo en el contexto clínico, cuáles son las necesidades en el contexto clínico, porque bueno, muchas veces tendemos, por lo menos, bueno, mi background es ingeniería y es computación, entonces bueno, empiezan a decir algo y ya rápidamente ya estoy acá pensando, sí, lo ponemos así, lo ponemos asado, todavía no acaban de explicarme qué es lo que está pasando y ya casi que tengo armado el programa, ¿no? O la aplicación que puede resolver su problema. Y esa no es la mejor manera, ¿no? O sea, siempre, ya que somos nosotros los que vamos a resolver una necesidad en el contexto clínico, es muy importante que entendamos cómo son estos flujos de trabajo, en dónde van a estar, o sea, en la interacción entre el médico, los sistemas, el paciente y todo el contexto clínico, en dónde van a estar los puntos críticos en donde el personal médico necesita recordar esta información importante, en donde necesita tener todos los elementos necesarios para poder tomar la mejor decisión, ¿no? para cada paciente. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, en este contexto médico, entender cómo vamos a insertar estos puntos de ayuda en donde son requeridos, de tal manera que no interfieran con el flujo de trabajo. Porque si pensemos que desarrollamos una aplicación y entonces el médico tiene que abrir esa aplicación, clic, 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 y bueno, ya se distrajo realmente de su labor, o sea, de proporcionar el cuidado de la salud de la mejor manera. O si este sistema, esta aplicación, va a dar un resultado, va a dar una sugerencia después de que el médico ya tomó una sugerencia, ya tomó una decisión. Entonces, bueno, ahí está fuera de tiempo, ¿no? O sea, hay un desfase en donde, bueno, ya se tomó la decisión y ahora en vez de haber tenido esa información antes de tomar la decisión, pues el médico tiene que ir para atrás y si así lo considera, corregir esa acción, esa decisión que tomó, porque esa información, ese conocimiento que era importante para él o para ella, para tomar esa decisión, no se presentó en el momento adecuado. También necesitamos tener, o sea, que nuestras fuentes de datos y de conocimiento sean confiables y sean relevantes. Y a esto me refiero que, sobre todo, bueno, cuando llegue al punto de hablar sobre nuestros algoritmos de inteligencia artificial, vamos a necesitar datos. O sea, un algoritmo de inteligencia artificial no existe en el vacío. Requiere de datos que vienen del mundo real, de pacientes reales, requiere conocimiento del mundo real para aprender, bueno, vamos a entrenar el algoritmo y entonces ya él va a aprender algo, el algoritmo, o sea, extrayendo esas características de los datos y entonces va a ser capaz de dar sugerencias. Si estos datos no son confiables, no están bien seleccionados, bueno, eso se va a reflejar en el desempeño del algoritmo. Y bueno, como ya mencioné, o sea, el momento, o sea, no solamente tenemos que identificar estos flujos de trabajo, las necesidades clínicas, los datos, también es muy claro, como ya dije, estos puntos en donde, donde nuestro sistema de soporte de decisión va a intervenir, o sea, de manera casi, sí, sin hacer mucho ruido, sin alterar el flujo de trabajo, simplemente es, bueno, en el momento en que se necesita esa información ya está en la pantalla, en el formato adecuado y es la información que se necesita y nada más. Y bueno, ya que podemos entender bien, bueno, cuál es el contexto clínico y el flujo de trabajo, entonces este sistema puede ayudar a guiar al
al personal médico, o sea, facilitando, digamos, la navegación a través de este flujo de trabajo para garantizar, o sea, el mejor cuidado de salud, ¿no? Y bueno, como estamos hablando de inteligencia artificial, también tenemos que seleccionar el algoritmo de inteligencia artificial que es apropiado para, para la aplicación que queremos desarrollar, ¿no? Y bueno, para esto necesitamos tener gobernancia tanto de conocimiento como de datos, ¿no? Ya que nuestros datos van a venir de muchas fuentes. Necesitamos tener estrategias para poder identificar estos datos, para poder diseminarlos, para poder mantener estos datos, y de ahí vamos a derivar conocimiento que idealmente es o sea, el mejor conocimiento en el momento preciso, siempre garantizando que tanto los datos como el conocimiento están actualizados y son específicos al problema que queremos resolver, ¿no? Y son consistentes para así poder proporcionar la mejor calidad en los servicios de salud. O sea, tenemos que pensar que el conocimiento no es estático, está siempre evolucionando. O sea, lo que sabíamos hace un año no es lo que sabemos ahora, y no será lo que sabremos en un año más adelante. Entonces, es necesario que conforme nuevo conocimiento va surgiendo, este conocimiento actualice el conocimiento anterior, lo aumente, lo refuerce, lo ajuste, ¿no? Y lo modifique de tal manera que siempre pueda estar actualizado. Y bueno, los beneficios, o sea, de tener estos métodos, estas estrategias de gobernancia, tanto para datos como para conocimiento, es que vamos a poder tener más transparencia en nuestro proceso, no solo de desarrollo de nuestra aplicación de soporte de decisión, sino también en los procesos de cómo adquirimos los datos, cómo los transformamos, porque bueno, los datos siempre van a requerir que los limpiemos un poco, que los acomodemos, que los compaginemos. Y todo esto tiene que estar muy bien documentado para poder entender. O sea, si tenemos datos que vienen de diferentes fuentes, ¿cómo los reconciliamos? Y también, conforme vamos avanzando en este proceso de creación de nuestras aplicaciones, poder entender no solamente esta transformación, sino las decisiones que vamos tomando en términos de, por ejemplo, ya lo mencioné, qué algoritmo vamos a usar, cómo es que se definió el flujo de trabajo en el contexto clínico, cuáles fueron las necesidades que el personal médico expresó que necesitaban ser satisfechas. ¿Cómo las vamos a resolver? O sea, con esta, digamos, esta característica que tenemos, vamos a tener en el sistema que vamos a desarrollar, está resolviendo y estas necesidades específicas, y los puntos en donde es necesario insertar la ayuda de nuestro sistema son estos y estos y estos, y para eso necesitamos estas y estas otras cosas. Todo eso tiene que estar muy bien documentado para que entonces, bueno, podamos crear estos sistemas de soporte de decisión, pero también poder ir más allá de crear sistemas puntuales, porque, bueno, sistemas de soporte de decisión ya existen, han existido por muchos años, sistemas también que incorporan inteligencia artificial han existido ya por muchos años, pero lo que sigue faltando es cómo los podemos integrar para no quedarnos en tener aplicaciones que se vuelven muy puntuales y que no se comunican entre sí. O sea, sí satisfacen los requerimientos de un sistema de soporte de decisión, dan la ayuda necesaria, se puede descubrir nuevo conocimiento que puede ser agregado a un repositorio, pero las aplicaciones no se comunican entre sí, o apenas eso está como en muy
early stages, ¿no? Que las aplicaciones se puedan comunicar entre sí y que el conocimiento, la sugerencia que da una aplicación pueda ser consumida por otra aplicación y usarla como parte de entrada para dar sugerencias que van un poco más allá. Ese sería como el siguiente paso. Y para eso podemos tener aplicaciones, o sea, que las podemos pensar como autónomas, pero que se integran de manera flexible y pueden compartir este conocimiento. Y entonces terminamos con lo que yo llamo ecosistemas de soporte de decisión, en donde varias aplicaciones existen, interactúan no solamente entre ellas, sino bueno, con el personal médico también. Y si todo este proceso está basado en la gobernancia y en tanto conocimiento como de datos, entonces va a ser posible que podamos seguir todo este proceso, identificar explicaciones que nos muestren qué cosas son relevantes y por qué, ¿no? Además de dar el sistema, de dar la ayuda de soporte de decisión al personal médico. Pero si entendemos qué es lo que está pasando dentro y eso lo presentamos al personal médico, eso aumenta, o sea, tener una respuesta y además una explicación del por qué, eso es mucho más valioso que simplemente tener una respuesta o una sugerencia que sale de una caja negra. Y en este contexto, si lo pensamos, o sea, si tenemos esta transparencia, estos sistemas también se pueden usar para entrenar personal médico que, bueno, apenas empieza, no tiene, o sea, tantos años de experiencia como médicos que ya llevan mucho tiempo ejerciendo, y bueno, da la posibilidad de entrenar, o sea, no en tiempo real viendo a los pacientes, pero bueno, esto moviéndolo a un contexto, digamos, educacional, de entrenamiento, ya que entendemos qué es lo que está pasando, tenemos esas explicaciones, bueno, eso da oportunidades para entrenamiento. Y bueno, no ya hablé mucho de gobernancia, pero bueno, ahora si queremos capturar nuestros datos, bueno, necesitamos tener protocolos y metodologías bien definidas y consistentes que nos permitan reusar estos datos que vamos a recolectar. O sea, los datos van a venir de diferentes fuentes, los tenemos que reconciliar, ajustar y los vamos a guardar, pero cuando llegamos al punto de desarrollar un sistema de soporte de decisión que va a tener un algoritmo de la inteligencia artificial detrás, bueno, vamos a tener que entrenar ese algoritmo. Como ya mencioné, bueno, necesitamos entonces identificar cuál va a ser la población a la cual va a estar enfocada. Por ejemplo, vamos a desarrollar una aplicación de soporte de decisión que se enfoque a pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Bueno, ya empezamos entonces a definir hacia quién va a estar enfocado. O sea, vamos a seleccionar pacientes que han tenido problemas cardiovasculares o que en algún momento desarrollaron problemas cardiovasculares y queremos identificar qué es lo que está pasando, los queremos identificar a tiempo para darle seguimiento. Y entonces tenemos que identificar qué propiedades o qué datos del paciente van a ser relevantes en función bueno, que van a reflejar esos problemas cardiovasculares o problemas cardiovasculares potenciales, ¿no? O sea, entonces, bueno, tenemos que escoger las variables, por ejemplo, problemas de colesterol, de hipertensión, de diabetes, además de, obviamente, la edad, sexo, raza y otras variables, ¿no? Bueno, y obvio si han tenido problemas cardiovasculares o no. Después tenemos que identificar también, bueno, qué tan atrás vamos a ir con estos datos. Si queremos predecir, o sea, en algún momento, pacientes que no han tenido problemas cardiovasculares, pero pueden desarrollar, bueno, vamos a definir digamos, una ventana de tiempo donde vamos a seleccionar los datos. Vamos a ir atrás, o sea, 1 año, 2 años, 5 años, o sea,
qué cantidad de datos vamos a tener, podemos dar seguimiento a los pacientes en este tiempo, y eso entonces lo vamos a incorporar a nuestro algoritmo de inteligencia artificial para poderlo entrenar. ¿Cómo vamos a capturar los datos? Es el siguiente punto, es el cómo. De dónde, no solamente de dónde los vamos a sacar, cómo los vamos a extraer, cómo los vamos a acomodar, cómo los vamos a reconciliar, para que quede todo así muy, muy bonito, muy bien puesto en nuestra base de datos, que después va a ser usada por el algoritmo. Y bueno, obviamente todo guiado por el por qué. O sea, a lo mejor tendría que haber estado aquí al principio. O sea, cuál es el propósito de desarrollar este sistema de soporte de decisiones, esta aplicación. O sea, todo esto tiene que estar muy bien documentado, no solamente para tener esa transparencia y esa claridad que ya mencioné al desarrollar una aplicación en específica, sino para también crear estos protocolos, estas definiciones que pueden ser reutilizadas. O sea, si tenemos ya todo muy bien acomodado, y vemos que, bueno, si seguimos este método, este procedimiento, este protocolo para extraer los datos, para prepararlos, para ponerlos en nuestro algoritmo, y eso facilita, no solo la creación de la aplicación, sino también el estar interactuando con el personal médico, que va a tener que estar validando, o sea, todo lo que hagamos en cada uno de estos pasos. Si todo eso está muy bien definido, entonces, bueno, esto se vuelve un proceso, se vuelven procesos que son reproducibles y consistentes. Y bueno, ya hablé de que podemos tener datos que vienen de diferentes fuentes, pero ¿cómo los vamos a integrar? Y para esto tenemos que tener muy claro cuál es el problema que queremos resolver. Por ejemplo, ya mencioné, bueno, problemas cardíacos, ¿no? Digamos que queremos desarrollar una aplicación que va a resolver problemas cardíacos. Pero bueno, con los problemas cardíacos pueden venir problemas renales también, ¿no? Entonces, bueno, obviamente vamos a tener datos que vienen cuál es el contexto clínico en el que vamos a estar aplicando vamos a crear nuestra aplicación, vamos a extraer los datos, qué información del paciente vamos a necesitar, si vamos a tener información genómica o no, o sea, cómo vamos a integrar todas estas fuentes. Pero pasando de este lado, tenemos que tener muy claro cuál es el problema que vamos a resolver. Si pensamos, podemos tener, o un paciente puede tener disfunción renal como una respuesta fisiológica de los riñones a problemas del corazón, ¿no? Empieza a hincharse, o sea, a fijar líquido, y bueno, eso es el reflejo de que hay problema, de que digamos, el elemento principal, ¿no? Es el problema cardíaco, y la disfunción renal se vuelve una comorbidad. Pero también puede ser que el problema principal sea, o sea, alguna falla en los riñones, que está manifestando también una complicación del corazón, un mal funcionamiento, o algo que ya no está funcionando muy bien o como debería. Entonces, bueno, podemos pensar que, bueno, al final es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos disfunción renal y problemas cardíacos, pero bueno, es un poco, bueno, ¿cuál es digamos, la piedra angular? O sea, ¿cuál es el contexto que nos estamos enfocando? ¿Qué vamos a tratar primero? El problema cardíaco, tomando en consideración la disfunción renal, o es lo opuesto, porque de eso depende, bueno, qué medicamentos se van a dar, cómo se van a ajustar, qué pruebas hay que realizar. Entonces, bueno, es nuevamente entender muy bien cuál es el contexto clínico,
y cuál es el estado de salud del paciente, y siempre teniendo la retroalimentación del personal médico para entonces poner todo esto muy bien en orden y poder entonces ya pasar al siguiente paso en donde vamos a seleccionar nuestros datos, ¿no? Y aquí hay que ser que tener mucha parsimonia de cómo vamos a seleccionar los datos. O sea, no es simplemente coger todos los datos que tenemos, como dicen aquí, o sea, usar el kitchen sink, ¿no? En donde todo lo que tenemos va al algoritmo simplemente porque tenemos computadoras muy poderosas, los algoritmos, o sea, las computadoras tienen mucha memoria y el algoritmo va a poder procesar todo lo que le presentemos, ¿no? O sea, bueno, sí, pero esa no es la mejor manera, sobre todo si estamos pensando en que, bueno, idealmente queremos entender qué es lo que está pasando dentro del algoritmo, de la misma manera en que entendimos el flujo de trabajo, y en función de eso vamos a seleccionar las variables y nuestro algoritmo. Tenemos que tener cuidado, o sea, en identificar variables dependientes, o sea, de variables que son independientes, que bueno, una variable dependiente a lo mejor no está agregando nada extra, y simplemente está como cargando más, ¿no? O aumentando el número de datos que se van a procesar, aun cuando el algoritmo lo pueda realizar. Cuando analicemos, ¿no?, nuestros resultados, es muchísimo más fácil seguir ese proceso. Si tenemos, digamos, 10 variables de entrada y vamos a clasificar en 3 categorías, bueno, podemos ver más o menos qué es lo que está pasando dentro. Si en vez de 10 variables tenemos 1000, bueno, pues ya se complicó la cosa, porque entonces, bueno, seguir todo qué está pasando con todas esas variables, si son relevantes o no, se vuelve mucho más difícil. Y bueno, siempre hay que recordar que la calidad de lo que podamos poner dentro del algoritmo va a estar reflejada en la calidad del desempeño del algoritmo. Si los datos no están bien seleccionados, no son de buena calidad, el algoritmo, por muy poderoso que sea, pues no va a funcionar de manera óptima. Tenemos que pensar también cómo vamos a tratar, o cuál va a ser el criterio para manipular los datos faltantes, ¿no? Porque si no vamos a tener hoyos, y lo pensamos como una tabla de renglones. Cada renglón es un paciente y las columnas son las variables que seleccionamos. Vamos a tener celdas que van a estar vacías. Y bueno, ¿cómo vamos a manejar eso? Tenemos que pensar también que desconocido no es lo mismo que faltante, ¿no? O sea, desconocido es que, bueno, pues simplemente ni sabíamos que eso iba a estar ahí. Faltante es que, bueno, se trató de capturar y no se pudo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a manejar esa distinción? Y en términos, nuevamente, este último punto se enfoca más al entrenamiento de nuestro algoritmo. ¿Cómo vamos a poder tener una muestra, un set de entrenamiento que sea lo suficientemente variado, ¿no?, para que cubra lo más que se pueda el espacio de búsqueda de nuestro algoritmo? Y para eso, bueno, nuevamente hago énfasis, tenemos que entender bien el problema, ¿no? Porque si no, bueno, no es necesariamente el número de datos per se, sino la distribución que tienen los datos en ese espacio de búsqueda que el algoritmo va a navegar antes de llegar a un resultado. Entonces, bueno, eso también se va a reflejar en la calidad de lo que obtengamos de nuestro algoritmo. Y bueno, hablando de algoritmos, entonces tenemos que entender muy bien, nuevamente, cuál es el problema que vamos a querer resolver, ¿no? Y en función de eso vamos a seleccionar nuestro algoritmo. O sea, vamos a usar razonamiento simbólico, que el otro día mencioné eso en una charla, y la gente se quedó así como que, wow, ay, yo no sabía nada de eso, ¿no? Porque bueno, ahora
sea, esa es la inteligencia artificial, digamos, clásica, ¿no? Que bueno, tanto la de ahora como lo que llamamos clásica, bueno, han existido por muchísimos años, ¿no? Pero bueno, el enfoque ahora o el énfasis ahora está en algoritmos numéricos más que simbólicos. Pero bueno, si queremos, por ejemplo, extraer explicaciones, bueno, a lo mejor nos podemos ir por un algoritmo simbólico, si detrás tenemos una ontología sobre la cual podemos razonar, bueno, o sea, el enfoque ahí es completamente simbólico. Podemos tener datos numéricos, o sea, que vienen del récord del paciente. Entonces, bueno, depende qué es lo que queremos hacer. Y bueno, y si los vamos a combinar o no. Porque bueno, uno no implica que, o sea, un método no implica que el otro no lo vayamos a usar. Cuando hablé de integración, bueno, ahí es una oportunidad para integrar dos tipos de algoritmos que pueden funcionar en conjunto, ¿no? Tenemos que pensar si vamos a clasificar datos o vamos a segmentar imágenes, porque bueno, ahí va a variar también qué tipo de algoritmo vamos a utilizar. Si conocemos las categorías en las que vamos a clasificar nuestros datos o parte de este proceso es descubrir en cuántas categorías se pueden clasificar estos datos, ¿no? Entonces eso va a depender si vamos por un método supervisado o no supervisado. Y muchas veces cuando usamos método no supervisado, bueno, ya tenemos las categorías sugeridas por el algoritmo, pero entonces tenemos que entender muy bien, y ahí es nuevamente el énfasis en la claridad y en la transparencia, el poder identificar, o sea, qué características de nuestros datos llevan, o sea, o qué cosas en común van a tener cada una de esas categorías identificadas. Como ya mencioné, si queremos presentar explicaciones, o sea, además de dar una sugerencia, si vamos a modelar comportamiento, bueno, vamos a usar otro tipo de algoritmo. Tener muy presente también al momento de entrenar que, bueno, no hacer overfit, ¿no? O sea, no se trata de tener, o sea, casi 100% de classification rate. O sea, alguna vez colegas ya me decían, llegaban muy contentos a decirme es que tuve 99.5 classification rate, y era así como que, chin, y ahora cómo le digo, ¿no? Que lo más probable es que sobreentrenó el algoritmo y lo que está pasando es que, o sea, simplemente memorizó, ¿no? los datos. Y bueno, no hay que enfocarse solamente en el classification rate, hay que entender qué es lo que está pasando y por qué, ¿no? Y siempre validar los resultados, validarlos y entenderlos, no solamente desde el punto de vista computacional, ¿no? O sea, que bueno, obviamente computacionalmente tiene que ser sólidos los resultados, pero también que haga sentido desde el punto de vista clínico, porque los que se van a beneficiar es el personal médico y los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que vamos a integrar todo esto, ¿no? Bueno, ya mencioné, tenemos que entender muy bien cuáles son los flujos de trabajo y las necesidades clínicas, ¿no? Tenemos que entender muy bien nuestros algoritmos, tenemos que entrenarlos muy bien con suficientes datos y que además sean diversos y bien seleccionados, y monitorear muy de cerca no solamente la parte de desarrollo, sino la parte que ya ponemos el sistema en vivo, ¿no? Cuando ya el personal médico lo empieza a utilizar, porque bueno, al ponerlo ya digamos, en la vida real, por muy bien que hayamos seleccionado nuestros datos, por muy variados que hayan sido, siempre va a haber algo, ¿no? Que cuando lo ponemos ya en vivo, o sea, alguna combinación de esos datos va a ser algo que no consideramos, y entonces, bueno, a lo mejor el resultado que vamos a obtener va a ser así como que, ¿y ahora qué fue lo que pasó aquí? ¿no? Entonces, tenemos que monitorear muy de cerca, ¿no? en conjunción, en combinación con el personal médico para identificar estas posibles anomalías y ver si es
si es una falla en el sistema o es algo que, bueno, no lo habíamos considerado, pero bueno, el algoritmo está funcionando tan bien que, bueno, está dando un resultado que ni siquiera lo habíamos considerado, pero el resultado es correcto, ¿no? Y siempre, bueno, evaluar el desempeño de esta aplicación, no solamente en términos computacionales, sino en función del, ¿cómo se dice? El usability, cuando está siendo utilizado por el personal médico. O sea, si es fácil de usar, si la información requerida se presenta en el momento adecuado, si la información es suficiente, si hay alguna modificación que hacer, ya muchas veces es más en términos de interfase de usuario, pero otras veces, bueno, en el punto en el que estamos insertando este soporte de decisión no es el momento más adecuado y hay que hacer ajustes, ¿no? Y bueno, queda ya poco tiempo. Bueno, creo que solo me enfocaré en las primeras dos aplicaciones que muestran ya de manera conjunta todo lo que he estado diciendo este tiempo. Y bueno, los que estuvieron en mi plática anterior ya habrán visto esta diapositiva. Pero bueno, me gusta mucho porque, bueno, representa muy bien, o sea, aunque ya esta, bueno, como ven, esto es de 94, muchos de los que están hoy oyendo ni siquiera habían nacido, ¿no? Pero, bueno, representa muy bien lo que es un sistema de soporte de decisión y cómo se lleva a cabo esta integración en los flujos de trabajo y cómo se presenta la información adecuada en el momento adecuado y se dan las explicaciones que se requieren, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el contexto es un paciente que es admitido porque tiene problemas cardíacos, ¿no? Y el sistema genera una alerta indicando que el paciente tiene el nivel de potasio es muy bajo, ¿no? Y bueno, no solamente está generando la alerta diciendo el nivel de potasio es muy bajo, está presentando, bueno, cuál es el nivel de potasio del paciente y cuándo fue la última vez que se midió. Y además está proporcionando información adicional, o sea, para apoyar esta alerta. O sea, no solamente es que el potasio, sino dado que el contexto clínico es un paciente que está admitido porque el estado clínico del paciente es problema cardíaco, bueno, tanto como el nivel de potasio como el que esté tomando digoxin es muy relevante para, ¿no? el problema potencial que se está manifestando, ¿no? Además de eso, está presentando, o sea, cuáles son las medicinas que son relevantes en el contexto, ¿no? de esta alerta. Bueno, ya el sistema dijo que el paciente está tomando digoxin y indica cuál es la dosis. Y también indica que el paciente está tomando un laxante, ¿no? Y eso, bueno, obviamente, o sea, el laxante va a tener esas repercusiones en el nivel de los electrolitos. Y después, bueno, da unas recomendaciones de cuáles son las posibles acciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? O sea, o sea, las dos partes son, bueno, y presentan el sistema presenta cuál es el problema potencial, presenta más información contextual relevante y además presenta sugerencias que son importantes en ese momento para que el personal médico pueda tomar una decisión. O sea, ya sea revisar las medicinas o descontinuar las medicinas, ordenar potasio, ya sea intravenoso o vía oral, ordenar un electrocardiograma, ordenar un nuevo test de potasio, dado que ya pasó 1 hora y pico, ¿no? Desde el último test que se tomó. Entonces, bueno, toda esta información, o sea, permite no solamente
lo que está detrás, que bueno, es un rule engine, o sea, tenemos reglas de decisión detrás, ¿no? que se están manifestando y clasificando el paciente basado en los datos, en la información que está disponible, sino que además, dadas las características de la decision rule, de las reglas de decisión, se pueden extraer explicaciones que se están presentando. Aquí se está dando la razón, o sea, básicamente, o sea, las razones que se dan son las condiciones que tenemos en el if, ¿no? De nuestra regla de producción. Y además se presentan recomendaciones que detrás tienen este contexto clínico que es relevante. Otro ejemplo que, bueno, integra todavía más el enfoque de symbolic reasoning, o sea, de inteligencia artificial simbólica con inteligencia artificial numérica, ¿no? O procesamiento numérico, además de tener lineamientos clínicos detrás que guían todo el proceso y conocimiento contextual, ¿no? Y esta aplicación es para análisis de mamografías o de mamogramas para diagnóstico de cáncer de pecho, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nuestro flujo de trabajo que está definido por el lineamiento clínico que está detrás. Tenemos datos del paciente que vienen de diferentes fuentes, o sea, vienen de imágenes y de récord del paciente, de donde se va a extraer la historia clínica y otras variables relevantes. Tenemos, bueno, el soporte de decisión detrás, que va a ser, bueno, la parte de razonamiento simbólico, con una parte que, bueno, aquí funciona más como preprocesamiento o preparación de los datos, que es las redes neuronales. Todo esto para ayudar al personal médico, al que están analizando las mamografías, ¿no? A identificar las posibles anormalidades. Entonces, bueno, tenemos una mamografía, aplicamos nuestros algoritmos de segmentación, se identifican posibles anormalidades, y en este caso específico nos dice que, bueno, el tamaño es 0.34, o sea, hicimos todo el procesamiento numérico y un 0.34. O sea, volviendo a lo que mencioné al principio, o sea, el proceso cognitivo de los médicos, bueno, simplemente no funciona así. O sea, un 0.34, bueno, a lo mejor sí les dice algo, pero bueno, no es tan claro como si esto está representando el tamaño. Bueno, es más fácil para ellos, o sea, que se les presente una representación simbólica de lo que ese 0.34 significa. Entonces, bueno, usamos redes neuronales para transformar datos numéricos en representaciones simbólicas que en este caso, o sea, requieren, bueno, el tamaño, la forma, la densidad y la localización de estas anormalidades en el pecho. Y esto es importante porque así es como o sea, con base en estas características, además de, como ya mencioné, de la historia clínica, así es como el personal médico analiza las mamografías, identifica las posibles anormalidades, y después el proceso cognitivo es cuál es el tamaño, cuál es la forma, cuál es la densidad, en dónde está localizada esta anormalidad. Y en función de eso van a hacer un diagnóstico potencial. Entonces, con esta transformación se pasa de números que no añaden mucho a, digamos, etiquetas, o sea, representaciones simbólicas que tienen un significado mucho más claro, ¿no? Y bueno, esto combinado, o sea, con otros datos de la historia clínica y con el razonamiento simbólico que ocurre detrás, el sistema de soporte de decisión va a presentar una recomendación, o sea, indicando que lo más probable es que esta anormalidad en específico es benigna, y además va a dar
evidencia que apoya esta recomendación. O sea, detrás existe un algoritmo de razonamiento que está basado en argumentación. O sea, se va a tener una recomendación y va a tomar en cuenta argumentos que apoyan esa decisión y argumentos que se oponen a esa decisión. Y básicamente la que tiene más apoyo es la que se presenta, o se presentan todas, pero bueno, ordenadas, o sea, en orden de, no necesariamente de importancia, sino de las que tienen más apoyo y menos apoyo. Entonces, bueno, aquí tenemos que esta en específico es benigna porque, o sea, la evidencia que apoya esta recomendación es que el tamaño es pequeño, la forma es redonda, la densidad es baja y la localización del pecho es en medio. O sea, presentar la información de esta manera es muchísimo más clara y más alineada a las necesidades clínicas, ¿no? Y más en armonía con los procesos cognitivos que el personal médico sigue, ¿no? Que si presentáramos simplemente números y entonces tienen que pensar, bueno, sí, puntos 34 va a ser grande, va a ser chico o no. Y bueno, creo que ya aquí tendré que parar para que quede tiempo para unas cuantas preguntas. O sea, creo que estos son los ejemplos que son más relevantes a todo lo que presenté. Voy a pasar un poco, a pasarme acá. Excelente, Margarita. Muchísimas gracias por tu presentación, súper interesante, y de hecho ya tenemos algunas preguntas en el chat que voy a ir tomando para trasladarte. Okay. Una, en realidad es chiquitita y muy operativa, pero cuando hablabas de integración de datos, si eso se refería a fuentes como Internet de las cosas, digamos, de conectar dispositivos. Sí, bueno, no solamente, o sea, cuando hablo de integración, sí, un aspecto puede ser tener los dispositivos, porque los dispositivos van a generar datos que podemos capturar y almacenar para después reusarlos. Entonces, sí, creo que es más, de hecho, en alguna de las, déjame ver si la encuentro, sí, acá, bueno, aquí tengo los wearables y bueno, ahí caería un poco a lo mejor el de, o dispositivos acá conectados, ¿no? Entonces, bueno, ahí cae, sí, el Internet de las cosas, pero nuevamente, o sea, tener muy claro de dónde vienen, si son confiables o no son confiables, si se pueden recolectar de manera consistente y cómo los podemos incorporar nuevamente en función de cuál es el problema que queremos resolver. Que puede ser que, bueno, tener información de, digamos, de un wearable, o sea, que mide, por decir, el pulso. Bueno, ese dato a lo mejor no es relevante si lo que estamos tratando de medir es niveles de glucosa, pero si el wearable mide niveles de glucosa, entonces, bueno, se vuelve relevante al problema, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente es eso, o sea, que sí, podemos tener muchísima información, tener muy claras cuáles van a ser nuestras fuentes y de ahí qué información vamos a seleccionar que va a ser relevante para resolver el problema. Otro punto cuando hablé de integración es, ya tenemos nuestros sistemas de soporte de decisión desarrollados y en vez de que nos den intervenciones puntuales, que sí son importantes y van a resolver el problema para el cual fueron diseñados, es también que digamos, esta es la aplicación y da el resultado, da la recomendación, ¿no? Eso es importante, pero también es importante que entonces esta aplicación, ese nuevo conocimiento que se está generando, pueda ser compartido con otras aplicaciones y que lo consuman. Es como, o sea, en realidad estas funcionan en paralelo, pero si lo piensas de manera secuencial, bueno, esta genera un resultado que después es consumido por esta, además de otros datos, ¿no? Y esta genera algo que es consumida por esta otra, ¿no?
Entonces, bueno, si tenemos una integración que es, o sea, flexible, ¿no? En donde las aplicaciones funcionan, sí, de manera autónoma, pero bueno, cuando necesitan pueden compartir esta información, este conocimiento. Esto hace que entonces, bueno, en este ejemplo específico, tres aplicaciones sean mucho más robustas, o sea, cuando las pones juntas, que, o sea, cada una independientemente, ¿no? Totalmente. Y en este Y, sentido, sí, perdón, perdón, Margarita. no, y bueno, entonces aquí el énfasis se vuelve, bueno, en la representación del conocimiento, ¿no? Porque, bueno, si de entrada ya tienes todo muy bien acomodado y entonces voy más para atrás, ya no sé en dónde, ya no sé en dónde está, o para adelante creo que era, ya no sé dónde está. Bueno, aquí, o sea, ya tienes estructurados muy bien todos tus datos, tu representación. Bueno, entonces ya, o sea, procesas una vez, o sea, tu ETL processes, o sea, pasan una sola vez y termina, o sea, y tienes un repositorio que ya está bien reconciliado, bien documentado, todo así muy bien acomodado. Entonces, lo que este va a generar, ya no necesitas meterle ahí otro ETL process, o sea, para transformarlo, para acomodarlo, para que este lo pueda consumir, ¿no? Ya, o sea, tienes una representación homogeneizada de entrada, pero también el resultado, o sea, que, bueno, a lo mejor en términos de user interface lo vas a ajustar, pero lo que está detrás ya también corresponde a un modelo de datos, a un modelo de conocimiento que está muy bien definido. Entonces no tienes que hacer ningún tipo de reconciliación. Entonces es muchísimo más fácil integrar. O sea, se vuelve, o sea, en ingeniería de software defines tus procesos y dices, bueno, estas son las variables de entrada, ¿no? A este procedimiento en específico, a este proceso en específico, estas son las variables, este es el formato que van a tener las variables, estas son lo que las variables significan, esto es lo que va a pasar dentro del procedimiento per se, y este va a ser el resultado, y el resultado se presenta de esta manera, ¿no? Y entonces, bueno, otro procedimiento, otro proceso puede consumir ese resultado, porque ya sabe cuál es el formato en el que va a estar representado y lo que significa, ¿no? O sea, entonces, bueno, lo mismo aplica aquí, ¿no? Bien, y voy a tomar dos o tres preguntas y hacer una Uh-huh. pregunta de cierre porque quizás estamos cortitos de tiempo por si llega a cerrarse, que tiene que ver con el proceso de limpieza de datos, digamos, cuánta intervención manual requiere, y después, una vez que el algoritmo nos hace una recomendación y yo tengo que definir digamos, la evidencia que soporta esa recomendación o reconstruirla de forma humanamente comprensible, cómo hacer si los algoritmos no me lo explican, digamos, tiene que haber un razonamiento o Ya. tiene que ser comprensible Uh-huh. desde el punto de vista científico por una persona. Sí. Bueno, en términos de la limpieza de los datos, bueno, eso tiene que ver con la gobernancia. Entonces, bueno, inicialmente es un proceso manual que se documenta, ¿no? Y bueno, lo más probable es que la primera vez no va a quedar perfecto. O sea, es un proceso que se tiene que ir refinando, o sea, en varias iteraciones, pero siempre documentando, ¿no? Hasta que se llega a un punto en que ya, bueno, está uno satisfecho con la representación de los datos, con las transformaciones que se llevaron a cabo, ¿no? Y como tienes muy bien documentado, tienes digamos, una auditoría, o sea, un audit trail en inglés, o sea, tienes muy bien definido cuál fue el caminito que seguiste, las decisiones que tomaste, el por qué las tomaste, o sea, nuevamente, qué es lo que entró, la decisión que se tomó y cuál fue el resultado en esa transformación de los datos. O sea, las primeras veces es un proceso manual, pero llega el punto en que, bueno, ya cuando eso está muy bien definido y muy bien validado, entonces lo puedes automatizar porque ya sabes cuáles son las fuentes de información que vas a tener, cómo va a estar presentado, o sea, y acabas, o sea, ese proceso manual lo que va a definir son tus ETL processes, ¿no?
captura de datos que vienen de fuera y cómo los vas a ir transformando de tal manera que terminan estando en el formato adecuado, ¿no? Y no lo mencioné, pero bueno, parte de la gobernancia es usar terminologías, los estándares que ya existen, como por ejemplo SNOMED, LOINC, CPT codes aquí en Estados Unidos, usando estas terminologías de referencia cuando quieres hacer una transformación y no estás seguro si ese dato que tienes realmente es lo que crees. Bueno, puedes ver, bueno, cuál es la definición que yo tengo en SNOMED y cómo voy a hacer esa transformación. Y o sea, tanto SNOMED como, bueno, sobre todo LOINC, que es más para cosas de laboratorio, te da unidades de medida, te da rangos de referencia, te indica cuál es el contexto clínico, te da una definición del dato y entonces en función de eso puedes alinear tus datos y hacer las transformaciones necesarias que no te está sacando de la manga, ¿no? O sea, porque bueno, si no acabas, o sea, pasas de algo que no es generalizable y haces todo tu proceso de transformación y terminas con algo que no es, que es muy específico para tu entorno clínico. O sea, idealmente es que puedas alinear lo más posible tus datos y tus definiciones con los estándares que ya existen, porque bueno, los estándares funcionan, o sea, como una lengua franca, ¿no? Para entender que, bueno, dos cosas que a lo mejor no se parecen mucho o creemos que son iguales, eso nos ayuda a determinar si son equivalentes, si son iguales o cuáles son las posibles diferencias, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta era... Sí, era respecto de cómo validar ya, sí, sí. la respuesta. ¿Cómo validar la respuesta? Bueno, si escogemos un algoritmo, digamos, un sistema experto, tenemos un decision tree, bueno, puedes validar la respuesta porque, bueno, ahí puedes ver la estructura, cómo la estructura va cambiando, ¿no? Y puedes ir siguiendo las decisiones que el algoritmo toma, o sea, dados los datos de entrada hasta llegar a las recomendaciones en la salida. Entonces, eso es muchísimo más fácil, ¿no? O sea, también, pero requiere no solamente, bueno, sí, tomar ventaja, digamos, de la transparencia, del algoritmo en sí mismo, pero también requiere entender bien cuál es el problema que estamos resolviendo desde el punto de vista clínico. Y para esto podemos, bueno, no solamente podemos, debemos, ¿no?, involucrar al personal médico en este proceso de validación. Que bueno, ellos son los que tienen digamos, el know-how, entienden qué es lo que está pasando detrás desde el punto de vista médico. Y entonces nosotros vamos a hacer una especie de traducción de esas variables, como en el ejemplo que presenté, el nivel de potasio muy bajo, ¿no? Bueno, o sea, el contexto es el paciente tiene problemas cardíacos, el nivel de potasio está muy bajo, está tomando laxantes y además está tomando digoxin, ¿no? O sea, para mí que no soy médico, pues bueno, es así como, uy, pues sí, a lo mejor hay algún problema, ¿no? Pero para el personal médico, bueno, eso es así como que súper obvio qué es lo que está pasando y entonces, bueno, es interactuar con ellos para nosotros poder entender qué es lo que está pasando y entonces, mientras ellos nos explican, nosotros aprendemos, entendemos lo que está pasando dentro del algoritmo y después podemos hacer la traducción de regreso, digamos, o sea, del contexto computacional al contexto clínico para explicarles qué es lo que está pasando. Cuando usamos un algoritmo que es una caja negra, o sea, digamos, tenemos un deep learning con no sé cuántas capas o una red neuronal, ¿no?, en donde no podemos dar seguimiento a todas esas transformaciones que van pasando en las diferentes capas, y solamente tenemos la entrada y la salida,
la caja sí, o sea, tenemos que lidiar con esa caja negra, pero nuevamente si entendemos cuál es el problema, si escogemos bien nuestras variables, o bueno, si estamos hablando de imágenes, por ejemplo, escogemos bien las imágenes que vamos a procesar, entonces es nuevamente en combinación con el personal médico, esto es lo que tenemos de entrada y esto es lo que tenemos de salida. Y rápidamente que no lo presenté, pero pensemos esto. Esto es algo en lo que trabajé hace muchísimos años y es espectroscopía de resonancia magnética, ¿no? Para clasificación de tejido mamario. O sea, esto estaba hecho en combinación con más datos. Este era un dato preliminar que después se combinó con señales de pacientes que tenían cáncer de pecho. Entonces, bueno, la primera vez que yo vi esto para mí fue así como que, ¿y esto qué quiere decir? ¿No? Entonces, bueno, sí, hago mi red neuronal y todo, y la presento y clasifico, o sea, en 4 fases del ciclo menstrual, ¿no? Porque, bueno, son 4 fases, sí, todo muy bien, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué es lo que está detrás? Entonces, bueno, para entender qué es lo que está detrás, bueno, interactuar con el personal médico, ¿no? Que entonces me dicen que, bueno, espero recordarlo bien, el ATP, o sea, eso refleja la actividad celular o sea, del pecho que está respondiendo a cambios en los niveles hormonales conforme pasan las diferentes fases del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, cuando hay más actividad hormonal, la actividad celular aumenta, ¿no? Y eso se refleja en aumento en ciertos picos de esta señal espectroscópica, ¿no? Cuando lo piensas en términos de cáncer de pecho, o sea, el cáncer básicamente es una actividad celular anormal, o sea, las células se están reproduciendo, ¿no? O sea, ya no hay control. Entonces puede ser que, o sea, este mismo pico que refleja la actividad celular en el contexto de mujeres premenopáusicas puede estar reflejando, o sea, cambios metabólicos por incrementos en la concentración de hormonas. En el contexto de cáncer de pecho, puede estar reflejando una actividad celular anormal. Entonces, para poder entender qué es lo que está pasando, o sea, nuevamente tenemos que entender muy bien cuál es el problema, lo que significan las variables que estamos usando, para que al meterlo en el algoritmo tratemos de elucidar de cierta manera qué es lo que está pasando dentro. Y si tenemos un número de variables limitado, o sea, bien seleccionado y limitado, este proceso va a ser mucho más fácil. O sea, no vamos a poder eliminar completamente la caja negra, pero vamos a poder entender qué es lo que está pasando y validarlo con el personal médico, ¿no? Para que haga sentido desde el punto de vista clínico, ¿no? Totalmente. Excelente, Margarita. Y otra consulta que quizás tiene que ver con esto que mencionabas de diferentes aplicaciones que usan inteligencia artificial funcionando en paralelo o en diferentes niveles. Otro de los asistentes pregunta si tenés conocimiento o experiencia con modelos de inteligencia artificial que se apliquen como a una especie de vigilancia de soportes a la toma de decisiones que estén sucediendo dentro de un hospital, como un monitor o panel de control de esas alertas, que quizás use también inteligencia artificial para poder tener una noción en tiempo real de qué está pasando en el hospital o si se están gatillando más o menos alertas, si hay alguna correlación entre esas alertas. Bueno, es súper pregunta. Y bueno, hasta donde sé, no, todavía no llegamos a eso. O sea, todo eso que describes en la pregunta se lleva a cabo, pero bueno, no es en tiempo real. O sea, existen ¿cómo se dice? Los log files, ¿no? O sea, bueno, que están
capturando todas estas alertas que se generan, capturan, bueno, cuándo se generó, quién es quién es el paciente, el médico, cuál es el contexto clínico. Todo esto se captura y se identifica, se guarda y después se analiza, pero no en tiempo real. O sea, desarrollar una aplicación como esta que es parte de la pregunta, bueno, sería ideal. O sea, bueno, sería así como, bueno, pues es como una especie de Big Brother, ¿no? En cierta manera, ¿no? Que tienes todos tus sistemas y entonces, bueno, tienes un sistema de monitoreo, ¿no? Que está detectando si hay alguna cosa que sea anormal. Lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es un ejemplo específico. Por ejemplo, admisiones o visitas al emergency room, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Ahorita todo eso está de cabeza, pero visitas al emergency room, o sea, en el hospital pediátrico de aquí de Boston. Y bueno, se recopilaron los datos y, bueno, unos colegas hicieron ese análisis y detectaron que, o sea, en los fines de semana, o sea, el número aumenta. O sea, había unos picos, pero también notaban que había fines de semana en que no veían esos picos. O sea, primero dijeron, bueno, sí, esos picos son normales, que bueno, pues están los papás en la casa, están, o sea, cuidando más, como más de cerca a los niñitos y bueno, ya no saben qué hacer, ahí van al emergency room, ¿no? O sea, en vez de decir, bueno, si no se cura cuando salga de trabajo, ¿no? O sea, o si sigue llorando o cualquier cosa, ¿no? Ahí van. Pero entonces se identificó y era algo así como, no sé muy bien cómo lo detectaron, pero identificaron que los días que había juego de béisbol, o sea, el estadio de béisbol aquí está, no sé, como pone 8 cuadras de donde está el hospital pediátrico. Los días que había juego de béisbol, entonces no veían esos picos, ¿no? Y bueno, no veían esos picos porque entonces todo el mundo estaba muy entretenido viendo a los Red Sox jugar, ¿no? Y entonces eso no pasaba, ¿no? Lo mismo con estas señales de alerta, o sea, estaban monitoreando los sistemas y de repente, y veían, o sea, ciertas ya en el hospital en donde estoy, veían, o sea, sí, el número de alertas que estaban disparando y bueno, y mostraban gráficas así de tiempo y el número de las alertas y no sé qué, pero de repente se caía la señal, ¿no? Y entonces era plana por 2 días, ¿no? A veces era 3 días, y después otra vez volvía a subir, y entonces, bueno, o sea, no, pero el número de alertas es lo que estamos esperando, es un número normal, pero aquí que, entonces, bueno, hasta que vieron que, bueno, eso que se estaba monitoreando era para visitas ambulatorias, y cuando no detectaban la señal, es porque era fin de semana, y los fines de semana no hay visitas ambulatorias, ¿no? O sea, ya preprogramadas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ese tipo, nuevamente es información contextual que si haces tú este algoritmo del el que están preguntando, especie Big Brother, bueno, si va a poder detectar esas variantes, ¿no? Que de entrada, bueno, no se tuvieron en consideración, pero están generando, o sea, bueno, anomalías que en realidad no son anomalías, o sea, es un reflejo de un comportamiento normal que no se tomó en cuenta cuando se diseñó el algoritmo, ¿no? Entonces, el sistema de soporte de decisión está funcionando como debe funcionar, pero si encima de eso le vas a poner este otro algoritmo de monitoreo, bueno, tiene que tener en cuenta eso, porque si no, bueno, va a generar, bueno, una alerta de que algo está mal cuando en realidad nada está mal, ¿no? Totalmente. Bueno, el mismo que preguntaba sobre el tema menciona que esto se llama en algunos hospitales Command Center. Hago un pequeño comentario. Nosotros acá en el hospital, todas las alertas de los sistemas de soporte a la toma de decisiones, que son
digamos, codificadas, no necesariamente utilizando inteligencia artificial, más allá de las que mencionaron en las charlas previas, de interpretación de imágenes y demás, pero lo que es alerta de interacciones medicamentosas o de alergias a un medicamento, entonces, para prevenir la prescripción de ese medicamento, todo eso, como vos bien dijiste, van quedando registrado en un log, y eso se pasa al Data Warehouse, entonces con un día de delay, nosotros lo podemos ver en tableros institucionales para ver cómo va evolucionando, o si hay más o menos disparos de esas alertas. Y como a mí me gusta decir, los tableros no solamente nos tienen que dar información, sino generarnos preguntas. O sea, Así esa es. información que me da me tiene que hacer preguntarme, como bien decías, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Es realmente porque hay alguna asociación con un tercer factor que tenemos que analizar e indagar? ¿O es porque hay un dato que no estamos teniendo en cuenta que nos está generando una distorsión de alguna manera en algo que Exacto. normalmente deberíamos decir, no, los fines de semana apagalo porque directamente no hay visitas ambulatorias, como decías vos recién. Ujú. Pero creo que está bueno ver esa información, una forma resumida a través de estos tableros, para poder ir perfeccionando también no solamente el dato que se devuelve en la interacción clínica o en el soporte a las decisiones clínicas, sino también en esta mirada transversal del Big Brother al que hacías alusión. Sí, sí, no, sí, completamente. Y bueno, sí, los tableros sí existen aquí, es simplemente que no, sí, también es con o sea, un día de retraso y bueno, sí, que se analiza toda se analiza toda la información, ¿no? Y bueno, ahí ayuda el que, bueno, entran otros factores, cómo presentas, ¿no? O sea, ese monitoreo y como bien dices, bueno, qué es lo que falta? ¿No? O sea, esto es lo que está pasando, entonces, bueno, hay que cuestionarse, ¿no? O sea, y es ese proceso de validación constante, ¿no? Que bueno, aquí, en este caso específico se realiza a través de estos eh, paneles, ¿no? O sea, dashboards que se tienen, pero bueno, es un proceso de revisión constante de los sistemas y cómo están interactuando, qué señales están dando, qué resultados están presentando, porque en función de eso, o sea, si hay algo anormal, se pueden hacer los ajustes necesarios, ya sea en términos del funcionamiento del sistema en sí o de actualización del conocimiento, porque bueno, aunque o sea, esto se lleve a cabo el desarrollo se lleve a cabo en conjunción con el personal médico, bueno, hay cosas que, bueno, o sea, por mucho que traten, bueno, tanto a ellos se les puede pasar como a uno desde el punto de vista computacional se puede pasar. Entonces, bueno, es seguir ese proceso de revisión, de actualización, ¿no? Para, en la medida de lo posible, tener un sistema que funcione de la mejor manera, ¿no? Totalmente. Bueno, y otra pregunta que creo que es quizás uno de los mayores desafíos es cómo pasar de un paradigma, digamos, o de lo que tenemos hoy, que es la correlación, que no necesariamente puede ser casual, a validar esto con causalidad, digamos, es decir, la ocurrencia del primer elemento que mediante los algoritmos de inteligencia artificial nos permite predecir este segundo elemento, realmente tienen una asociación causal. Sí, bueno, y ahí, bueno, y así en respuesta muy breve, voy a hacer referencia, no pude ver todo la última parte del segmento anterior, pero mencionaron un libro que acaban de publicar allá. O sea, no sé el contexto, pero no me recuerdo su nombre, pero ella mencionó, o sea, que tiene un capítulo de, o sea, estadística, así súper, o sea, creo que es de los primeros capítulos, este, en este libro, y bueno, así como que está, o sea, heavy en cuestión de estadísticas. Y bueno, la respuesta va por ahí, o sea, es nuevamente entender
las herramientas existen, ¿no? Y bueno, una de las, bueno, en cierta forma, objeción que tengo al uso de la inteligencia artificial o bueno, a la aparente facilidad de usar todos estos algoritmos para desarrollar aparentes aplicaciones, ¿no? Es que no siempre no siempre se entiende bien cómo funciona el algoritmo, qué es lo que está pasando dentro, ¿no? Entonces, bueno, este poquito que pesqué del segmento anterior, donde hacen referencia a la parte matemática, o sea, va por ahí. O sea, es analizar muy bien los datos. Ya, o sea, cualquier algoritmo de inteligencia artificial, bueno, ya te va a crear una especie de, digamos, de mapa, ¿no? Entre lo que tienes de entrada y lo que tienes de salida. Entonces, bueno, es uno ya como desarrollador, así como computista, como matemático, en meterse muy dentro para poder entender realmente qué es lo que está pasando. O sea, si es simplemente, o sea, si es una correlación o es una causalidad, para entonces poder distinguir, ¿no? Muy bien, o sea, qué cosas son relevantes de las que, bueno, no, o sea, van un poco de la mano, pero bueno, si soltamos esa manita, no pasa nada porque nos estamos quedando con lo que es primordial, ¿no? Entonces, o sea, encima de todo lo que ya mencioné, de, bueno, cómo vas a escoger tus datos, que bueno, todo es así como a más alto nivel, pero cómo vas a escoger tus datos, estás entendiendo bien el problema, cómo vas a escoger el algoritmo, cómo vas a entender qué es lo que está pasando al final. Bueno, todo eso, o sea, requiere de un conocimiento, o sea, desde el punto de vista computacional, que, bueno, se tiene, bueno, estudiando, aprendiendo y con experiencia, ¿no? O sea, no basta, como ya dije, o sea, que tienes una línea en Python y ya, o sea, donde pones el archivo de entrada, el algoritmo y ya, qué quieres de salida y ahí está. Y ya, hiciste tu aplicación y no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, Margarita, muchísimas gracias por tu presentación y por quedarte un ratito más respondiendo preguntas. La verdad que ha sido muy enriquecedor para todos, incluido nosotros los organizadores. Les recordamos que tenemos una entrevista a Margarita en la revista Innova Salud Digital para poder quizás rememorar muchas de las cosas que planteó en esta presentación y que también va a estar grabada la presentación subida al canal de YouTube. Ahora, muchas gracias Margarita, si querés decir algunas palabras de saludo a los asistentes. Bueno, encantada bueno, como te comenté antes de empezar, me falta tiempo, ¿no? O sea, empiezo a hablar y bueno, y es como entender, bueno, cuánto más puedo ahondar en un tema en específico antes de pasar al siguiente, o un tópico en específico antes de pasar al siguiente, porque, bueno, todo está interconectado y todo se vuelve relevante, ¿no? Entonces es como poder identificar, o sea, qué tan dentro puedo ir, ¿no? Pero bueno, estas oportunidades, o sea, me encantan porque me gusta compartir, o sea, o sea, mi experiencia, ¿no? Y ver qué puede ser de beneficio para otros. Entonces, bueno, siempre encantada de estar aquí con ustedes, o sea, una vez más, y espero que, bueno, lo podamos repetir, ¿no? En un futuro. Totalmente, bueno, ya extendemos la invitación para que te sumes a las jornadas de noviembre, que también vamos a tener el simposio de inteligencia artificial como el año pasado. Muchas gracias y bueno, encantada. Bueno, un saludo a todos, ya cerramos la sala y los esperamos a la 1:30 en la entrevista que se va a repetir de Fernán Quirós. Muchas gracias Margarita y a los asistentes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.